Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión correspondiente a la Unidad Didáctica de Innovación Tecnológica en Productos Lácteos y Derivados. Antes de comenzar con la sesión, por favor, me gustaría que me confirmen si me escuchan adecuadamente. Buenas tardes, profesor. Sí, te escucho. Perfecto, muchas gracias. Sí, bien, jóvenes. A ver, esta sesión es muy importante porque tengo entendido de que ustedes ya han venido desarrollando sus prototipos. Eh, Sin embargo, hay algunos, digamos, algunas bases teóricas que nosotros debemos conocer sobre los cambios que podemos hacer en los prototipos que nosotros estamos diseñando para poder obtener productos, digamos, eh, categorizados dentro de la estructura de un proyecto de innovación. Es muy importante conocer esto. También es muy importante conocer cómo es que ya teniendo el prototipo, nosotros vamos a poder recoger información de nuestros grupos de interés, específicamente de aquellos usuarios o clientes de quienes nosotros hemos obtenido la información o la problemática o la necesidad y por lo cual nosotros hemos diseñado justamente este proyecto y finalmente el producto que ya están proponiendo específicamente. Entonces, como les decía, es muy importante no solamente tener el prototipo, sino también saber cómo recoger información sobre ese prototipo. ¿Cuál es la idea? La idea es de que nosotros planteemos un primer prototipo y luego empecemos a recibir retroalimentación ¿de quién? De nuestros interesados. ¿Para qué? ¿O con qué finalidad? Pulir el prototipo o el modelo de negocio hasta convertirlo en algo viable y que represente al 100% lo que cubra las necesidades del cliente. ¿De acuerdo? El cliente puede tener muchas necesidades. Algunas de ellas las expresa y otras no. Sin embargo, nosotros en el prototipo debemos tratar de canalizar lo que expresa y descubrir lo que no expresa. ¿Sí? Por ejemplo, a veces nuestros clientes o nuestros usuarios lo que nos van a decir, la pregunta típica a los productos alimentarios es que el producto sea rico o que el producto sea de buen sabor. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿No? Entonces, nosotros tenemos que ser una especie de interlocutores, de decodificadores de ese mensaje para poder plasmar nuestro prototipo en función a lo que nosotros entendemos de lo que nos está diciendo. Una vez que nosotros modificamos el prototipo, la idea es que nosotros vayamos nuevamente a preguntar si es que lo que hemos modificado era exactamente lo que ellos nos habían dicho o de repente hemos hecho otra cosa que no es lo que ellos estaban esperando. ¿Sí? Y ahí nos lo dirán, nos dirán, sí, ahora sí está bien, o no, yo te había dicho esto, pero creo que lo has interpretado mal, para mí significa esto y esto, ¿no? Entonces, esa es básicamente la etapa en la que nos encontramos. Por lo cual voy a empezar con esta sesión. Hay una agenda, definitivamente. Esta agenda es que, bueno, primero debemos tener como punto de partida el prototipo inicial, que entiendo yo que muchos de ustedes ya lo tienen, ¿sí? Eh, en cuanto a cómo se va a ver el producto. Luego les voy a mencionar algunos tipos de innovación, algunas clasificaciones de la innovación, para que ustedes sepan más o menos en qué contexto ustedes están trabajando. Y de hecho, esto va a ser importante porque en la estructura de proyecto que yo les voy a pasar, hay un componente que dice definir el tipo de innovación. Entonces, es importante que atiendan esta parte, por favor. Luego vamos a hablar sobre las formulaciones. Yo sé que ustedes en este tiempo es muy probable que ya hayan estado investigando sobre cómo elaborar el producto, de repente han consultado a sus docentes, etcétera. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es simplemente de manera general decirles qué cambios podrían ustedes hacer en una fórmula base, por ejemplo, ¿no?
Digamos que ustedes van a hacer un néctar, o que el néctar tiene un flujograma definido. ¿Qué cambios se pueden hacer en ese flujograma o a nivel de componentes del mismo néctar para poder decir que estamos realizando una innovación? ¿Ok? Luego se va a hablar un poco sobre algunas herramientas de testing. Les voy a mencionar específicamente tres, pero ustedes solamente van a aplicar una de ellas. Específicamente yo les voy a decir cuál van a aplicar, porque lamentablemente las otras dos herramientas no va a ser posible de aplicar en este contexto de pandemia. ¿Ok? Sin embargo, hay una de ellas que sí nos va a permitir tranquilamente poder recopilar esta información. Luego vamos a ver cómo vamos a canalizar el feedback, ¿sí? Y bueno, eso es básicamente la agenda. Entonces, todo parte del prototipo, o sea, en pocas palabras lo que les estoy diciendo es que esta vista del Product Canvas, ustedes la deben tener ya como base. Debe estar esto hecho ya. Si no está hecho esto, tienen que empezar por aquí. Esto lo necesitan para poder hacer el trabajo siguiente. ¿Qué más necesitan? Necesitan ya tener su modelo definido, ¿no? El diseño definido del envase, el empaque, etcétera, ¿no? ¿Cómo va a ir? Eso ya lo deben tener definido como prototipo. ¿Qué más necesitan? La marca, ¿sí? Debe estar definida también su marca. ¿Qué más necesitan? El flujograma, ¿sí? El flujograma es algo muy importante. Ustedes deben tener un flujograma tentativo de elaboración del producto que ustedes han decidido elaborar, ¿sí? Digamos que no les voy a pedir específicamente, por ejemplo, que me hagan un flujograma para un producto pues totalmente desconocido. Se supone que lo que ustedes han propuesto son productos que tienen una gran similitud a lo que ya conocen. Digamos que si ustedes quieren hacer pues o han propuesto, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un producto, un queso, ¿no? Un queso de cabra, por ejemplo. Queso de cabra. Ok, pero el flujograma base va a tener que ser el flujograma de elaboración de queso normal, ¿no? Y sobre eso se tienen que hacer las modificaciones para poder llegar al flujograma de ustedes. Lo mismo se va a hacer. Entonces, necesitan tener ese flujograma base, ese flujograma que representa eh, la gran mayoría de operaciones que ustedes van a realizar para poder elaborar el producto, ¿sí? Si es que van a hacer algún tipo de yogur, por ejemplo, debe haber un flujograma de yogur aquí. Si es que van a hacer algún tipo de queso, pues debe haber un flujograma de queso, etcétera. De manera general, ¿no? Eso es lo que necesitan. Eso es el punto de partida, ¿sí? Si no tenemos lo que les he mencionado anteriormente, lo tienen que hacer, ¿sí? En primer lugar. Eso es la base, ¿sí? Ahora, en cuanto a los tipos de innovación, nosotros vamos a encontrar dos clasificaciones diferentes, ¿sí? Yo me he tomado la libertad de decir que esta clasificación, esta primera clasificación, que está dividida en cuatro cuadrantes, para mí es una clasificación, digamos, de acuerdo a la naturaleza de la innovación, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza de la innovación, nosotros vamos a encontrar que hay cuatro posibles eh, cuadrantes en donde podríamos nosotros encajar, ¿sí? Pero dentro de esos cuatro cuadrantes, nosotros vamos a tener que diferenciar qué significa cada uno de ellos. Entonces yo les voy a explicar ahorita, ¿de acuerdo? En primer lugar, el primer cuadrante en donde podría estar nuestro proyecto es una innovación incremental, que básicamente nos dice que vamos a utilizar la tecnología que existe y vamos a utilizar el mercado que existe y simplemente vamos a hacer un pequeño cambio, de repente como añadir alguna funcionalidad adicional. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a decir que ustedes están elaborando yogur. El yogur para su elaboración tiene una tecnología ya bien definida, ¿cierto? O sea, si quieres hacer yogur, lo mínimo que debes tener es una marmita, debe tener una incubadora,
¿cierto? Esos son los dos grandes equipos que vas a necesitar. La tecnología que necesitas es esa, ¿de acuerdo? Para elaborar yogur. Y el mercado es el grupo de personas que consume yogur, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que ya se conoce. Digamos que si hay alguien en el mundo a quien no le guste el yogur y tú propones un producto que sea yogur, es muy probable que esa persona no te compre, ¿de acuerdo? Entonces, te vas a centrar simplemente en las personas que sí consumen yogur, que compran yogur. Entonces, tienes la tecnología definida y tienes el mercado definido. Entonces, aquí viene ese tipo de innovación en donde básicamente lo que vas a hacer es añadir funcionalidades. Digamos que, por ejemplo, ¿no? Eh, tienes un yogur de fresa, de durazno, de fruta seca, y por ahí sacas un yogur o una versión que sea de fresa más chía, o de fresa más linaza, ¿no? Ese es un tipo de innovación. Pero eso ya está en el mercado. Entonces, tenías fresa, linaza y le añades otra cosita más. De repente, ajonjolí, ¿no? Le añades una cosita más, pero si te das cuenta, la tecnología que se usa sigue siendo la misma. O sea, vas a tener que usar igual la misma tecnología que necesitas para elaborar yogur. Y en el caso de el mercado, probablemente quienes son habituales consumidores de yogur también van a ser probablemente consumidores de este producto con un adicional que estás presentando, ¿no? Eh, o es cuando, como por ejemplo cuando ustedes han escuchado seguramente un efecto fallido que hubo en el mercado de una empresa que sacaba néctares de naranja, de durazno, etcétera, y se le ocurrió sacar el néctar de naranja con los gajitos de la naranja, ¿no? Para que se vea más natural, ¿no? Eso fue un intento fallido, a la gente no le gustó. De hecho, ese producto me parece que ya lo han retirado del mercado totalmente. Pero el punto es que simplemente pusieron alguito más, nada más, en el producto a manera de una pequeña funcionalidad adicional. A eso se le conoce como innovación incremental, ¿ok? Innovación incremental, ¿sí? Entonces, usas misma tecnología, mismo mercado. Luego tenemos una innovación radical dividida en dos segmentos, ¿sí? La innovación radical puede ser orientada al producto o orientada al mercado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos orientando el mercado. Eh, sigamos con el ejemplo del yogur. Tenemos un yogur en donde la misma tecnología para elaborar yogur es la que vamos a necesitar, no vamos a incorporar nada más. Sin embargo, sabemos que existe pues un mercado habitual de consumidores de yogur y aparte existe un mercado un poco más amplio de personas que buscan alimentarse de manera saludable, mercado de alimentación saludable. Hay una intersección entre ellos, pero la idea sería captar los dos mercados. Entonces, ¿qué haces, no? Tienes tu yogur y dices, en primera instancia, ¿no? Sabemos que alimentación saludable muchos lo relacionan con ingerir un producto que no tenga muchas calorías. Ok, yogur lo descremas, el yogur. Le quitas la crema, ¿cierto? Y lo que haces es básicamente sacar un yogur dietético, ¿no? Descremado. O en todo caso, haces otra digamos, incorporación de algún componente eh, que sea pues de mayor valor nutricional o de mayor contenido proteico. Por ejemplo, podría ser un yogur enriquecido en caseína para los deportistas, ¿no? Podría ser. Entonces, ese tipo de cambios, ¿qué hace? Hace que el mercado que tú tenías definido de consumidores de yogur se expanda a que haya un grupo de personas que se alimentan de manera saludable y que probablemente no consumían yogur
ahora quieran consumirlo. ¿Por qué? Porque brindas un producto que cubre también necesidades de ellos. Entonces, es importante, ¿no? Es importante. Eso es un tipo de innovación radical orientada al mercado, ¿no? Simplemente con la visión de poder expandir tus ventas. Ahora, ¿cómo es la innovación radical orientada al producto? ¿Sí? Aquí mantienes el mercado, pero cambias la tecnología o la mejoras o utilizas de repente una un poco más robusta, ¿no? Y aquí voy a cambiar el mercado, perdón, el ejemplo con algo que se entienda mucho mejor en cuanto a este tipo de innovación, para que se vea cuál es el tipo de innovación y se defina muy bien. Miren, ustedes saben perfectamente que en el mundo existe un mercado de personas que consumen café, consumidores habituales o esporádicos de café, ¿cierto? Es una bebida que se consume en todo el mundo, el café. Entonces, muchos de estos cafés que son consumidos son hechos de manera instantánea, es decir, estos envases con eh, polvo de café atomizado. ¿Sí? Tú coges tu cuchara, sacas un poco de café, lo pones en todo agua caliente, lo mueves y ya tienes tu café instantáneo, ¿cierto? Una de las marcas más conocidas en Perú que sacó los primeros cafés instantáneos fue la marca Kirma, ¿cierto? Que seguramente ustedes conocen y seguramente alguna vez han consumido todavía. Entonces, esta marca Kirma utilizaba para poder obtener este café instantáneo un proceso que se llama atomización. Es decir, ¿en qué consistía el proceso? Bueno, tenías el grano de café, lo tostabas, luego lo molías y luego hacías una extracción, así como cuando nosotros pasamos café, así, ¿no? Hacemos esa extracción con agua caliente y ya tenemos el café concentrado, pero nosotros lo queremos poner en polvo. Entonces, ese café concentrado lo mezclamos con una goma, ¿sí? Que puede ser goma guar, goma tragacanto, goma santán, dependiendo pues de la empresa, o puede ser glucosa también, ¿sí? Se mezcla este café concentrado con esa goma y se hace pasar a través de un atomizador, ¿sí? ¿Qué ocurre en el atomizador? ¿O qué es el atomizador? Es como un spray, ¿sí? Que se encuentra en la parte superior de una especie de olla muy grande, ¿no? Entonces, a través de ese spray, de ese rociador, sale el líquido, pero de una manera, pues, como si fuera una nube, ¿no? Como un aspersor bien finito, ¿sí? Y obviamente esa olla está a una elevada temperatura, a una temperatura suficiente para que se asegure de que antes de que el- la gota, digamos, de café con goma caiga al fondo, el agua presente en la gota se evapore, ¿no? Entonces se evapora el agua, queda el componente de café con la goma y la goma genera una cápsula microscópica en cada polvillo de café, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos en el café instantáneo para consumir, en realidad es café atomizado, es decir, microencapsulado de el café concentrado, que simplemente se le ha eliminado el agua y se ha formado como una especie de cápsula. Esa cápsula cae en forma de polvo, ¿de acuerdo? Eso es el proceso tradicional de la obtención de café instantáneo. Sin embargo, este mismo procedimiento se utiliza para obtener la leche en polvo. ¿Sí? La leche en polvo es lo mismo, si es que no de repente sabían. Porque seguramente a algunos se les ha ocurrido, ¿no? Como por ejemplo cuando se elabora manjar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que hervir la leche para que se convierta en leche en polvo? Eso no pasa. Si lo hervimos así, no pasa, ¿no? Tiene que ser a través de aspersión, ¿sí? O atomización se le llama a esa operación. Entonces, es el procedimiento tradicional de obtención de café en polvo instantáneo. Pero, ¿qué ocurre? Últimamente se ha visto que digamos, ese procedimiento o ese proceso
no es tan costo eficiente por las elevadas cantidades de calor que se tienen que utilizar, ¿no? Ustedes saben que el calor es energía y la energía cuesta. Entonces, alguien dijo, cambiemos la tecnología para obtener café instantáneo, pero digamos, con una tecnología un poco más ecoeficiente o costo eficiente. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que alguien dijo, ¿qué pasaría si este café concentrado que recién hemos destilado, en lugar de mezclarlo con la goma y pasarlo por el aspersor, mejor hay que congelarlo, ¿sí? Lo congelamos y después hacemos un cambio de presión y hacemos que en el momento de descongelarse, el líquido presente en este componente congelado no se convierta en fluido, perdón, en líquido, o sea, en agua, sino que se convierta en vapor, es decir, pase en una sublimación de hielo a vapor. Entonces, a ese procedimiento se le conoce como liofilización. Y es justamente lo que nosotros ahora podemos encontrar en muchas marcas de café instantáneo, que dice, si ustedes se han fijado en la etiqueta, café liofilizado, ¿sí? También el mercado de ellos es el mismo mercado de los consumidores de café instantáneo. El producto, ¿qué característica tiene? Bueno, conserva un poco mejor el aroma. Sin embargo, los que lo consumen siguen siendo los habituales consumidores de café. ¿Cuál es la diferencia entre los dos productos? Que el café liofilizado es un poco más barato, un poco más barato. Y la presencia del producto se observa, o la apariencia del producto no se observa como un polvo, sino se observa como si fueran unas pepitas, como unos granitos de café, o como unas bolitas, que son producto justamente del café que ya ha sido sublimado en la liofilización y que queda pues así como si fuera unas arenillas, pero en realidad eso ustedes lo ponen en agua y se convierte igual en café instantáneo, ¿no? A eso se le conoce como una innovación radical orientada al producto, un cambio tecnológico para poder abastecer de un producto a el mismo mercado, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos dos tipos de innovación radical, ya expliqué la innovación incremental, y ahora vamos con la innovación disruptiva, pues, ¿no? Una innovación disruptiva. La innovación disruptiva cambia la forma de cómo se perciben las cosas totalmente, en todo aspecto, es decir, puedas cambiar tecnología y mercado. Y para poder darles un ejemplo claro de lo que es una innovación disruptiva, podemos analizar la evolución de la tecnología que nosotros venimos usando, ¿no? Antes teníamos el famoso telégrafo, ¿no? En las estaciones de tren, hace muchísimos años, antes que yo naciera incluso, el telégrafo, ¿no? Donde se comunicaban entre estación y estación de tren para poder sincronizar los horarios. Luego alguien dijo, hay que cambiar la tecnología y creó el teléfono y le puso un teléfono a cada una de las casas, ¿no? Que de tal manera que todos estén comunicados y no con la necesidad de ir al telégrafo a informarse, ¿no? Entonces, estos teléfonos pues fijos, tú llamabas a alguien que conocías y le dejabas el recado, ¿no? Si es que no estaba. Y si estaba, ahí te podías comunicar. Luego alguien dijo, pero no, pues porque si dejamos el recado y la persona llega después de 3, 4 días, ya el recado llega muy tarde, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros creamos un teléfono, pero que lo pueda llevar cada persona, ¿no? Cambias tecnología, cambias mercado, ¿no? Porque antes, en Perú, por ejemplo, vamos a decir que hubieran 5 millones de hogares. Entonces, como máximo podían haber 5 millones de teléfonos fijos. Sin embargo, si tú creas algo que diga que cada uno de los habitantes de la familia, en cada familia pueden haber 5 o 6 personas, si tú dices que cada uno de los habitantes pueda llevar un teléfono en su bolsillo, tu mercado ya no es 5 millones de hogares, sino probablemente 30 o 20 millones de personas en aquella época, ¿no? O sea, se incrementó el mercado y también hubo un cambio en la tecnología. Eso era una innovación disruptiva.
Entonces cada quien llevaba pues su ladrillazo, ¿no? En una mochila o en el bolsillo o en la correa, ¿no? Y se podía comunicar. Obviamente tenía que buscar señal y todo eso, ¿no? Después alguien dijo, pues hay que reducirle el tamaño. Y efectivamente se fue reduciendo el tamaño hasta lo que nosotros conocemos como los celulares Nokia indestructibles y los Siemens pantalla naranja, ¿no? Esos celulares fueron los más compactos todavía antes de la época de las pantallas a color y todo lo demás, ¿no? Una vez que salieron estos teléfonos que eran compactos, alguien dijo, ¿y qué pasaría si el teléfono ya no se usara solamente para comunicarnos, ¿no? Porque ya que lo llevamos a todos lados, estar llevando un teléfono y estar llevando un MP3 para escuchar música, o en ese entonces estar llevando un Walkman, que era un aparato para poner cassettes portátil, ¿no? Era muy tedioso llevar tantas cosas, entonces, ¿qué pasa si todo eso lo metemos al celular? Y efectivamente así fue, y empezaron los celulares con pantalla color, con MP3, ¿no? Te aguantaban los primeros celulares una canción nada más, ¿no? Que tengas para tu fondo. Y así fue ampliándose la capacidad de cada uno de los celulares. Luego alguien dijo que tenga cámara. Luego alguien dijo que las pantallas sean táctiles. Y así sucesivamente hasta lo que hemos llegado a hoy en día, en donde el celular se utiliza para absolutamente todo menos para poder hacer llamadas, ¿no? O en su mayoría no se usa para eso. Entonces, si se dan cuenta, ha habido muchísimos cambios desde lo que les mencioné, el telégrafo, ¿no? A todo este ciclo se le conoce como innovación disruptiva. Cambia la forma de percibir las cosas en cuanto a tecnología, pero también amplía la posibilidad de mercado, ¿no? Amplía la posibilidad de mercado. Entonces, como explicación, jóvenes, de estos cuatro componentes era importante que ustedes lo conozcan y ya les acabo de explicar qué significa cada uno de ellos. La misión de ustedes va a ser ponerse a pensar en cuál de estos cuadrantes encaja su proyecto, ¿sí? Y luego está la otra clasificación que es un poco más específica. Digamos que no es en cuanto a la naturaleza de la innovación, sino más bien al aspecto que innovas. Y en el caso de nosotros, estamos en el aspecto número 5, que es la innovación de producto. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Sin embargo, hay otros 9 aspectos importantes. Puedes innovar el modelo de negocio, la red de contactos, la estructura organizacional, los procesos, el sistema o plataforma, el servicio, los canales, las marcas y el customer engagement, ¿no? Que no es otra cosa que las relaciones con el cliente o la forma en cómo generas pues tracción con los clientes. Entonces, todos esos aspectos que les estoy mencionando complementarios al producto son materia de estudio de otras ciencias diferentes a la industria alimentaria, las cuales nosotros no vamos a ahondar. Por eso yo no les he dicho, hagan su marca y sobre esa marca presenten una innovación. No les he dicho eso. Lo que les he dicho es, presenten una marca, ¿no? No les he dicho, innoven la forma de distribuir el producto. No, les he dicho, díganme cuál va a ser la forma, nada más. No queremos innovar ahí, lo que queremos innovar es en el producto. Por eso nosotros en esta clasificación estamos en el punto número 5, innovación de producto. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a teoría, debemos saber que debemos, por su naturaleza, definir en los 4 cuadrantes en qué innovación estamos y por los aspectos podemos saber que estamos sí o sí en el punto número 5. ¿De acuerdo? Ahora, por su naturaleza o también por su intensidad, si gustan, ¿sí? Debemos preguntarnos en qué cuadrante nos encontramos. Por el aspecto, debemos también preguntarnos en cuál de ellos me estoy enfocando. Esas dos preguntas son claves. Y una vez que ya tenemos definido eso, viene la pregunta de rigor, ¿no? ¿Qué metodología o procedimiento voy a seguir para concretar el proyecto? ¿Sí? Porque ya tenemos definido prácticamente todo, ahora sí, ya toca el plasmar el proyecto en la realidad y testearlo. Entonces, ¿qué metodología vamos a seguir o qué procedimiento vamos a seguir?
Eso es lo que viene a continuación. ¿De acuerdo? Aquí quiero hacer notar, por favor, esto es un poco de teoría también, pero es importante que notemos lo que hemos hecho, ¿sí? Esto es un embudo de innovación, innovación tradicional. Lamentablemente, por temas de pandemia, nosotros no hemos podido realizar una innovación abierta o lo que se conoce como co-innovación. No lo hemos podido hacer, ¿por qué? Porque no tenemos la posibilidad debido a que la interacción está limitada, ¿no?, con las personas. Entonces nos hemos ceñido a el conocimiento de ustedes y el aporte que les puedo dar yo. A eso se le conoce como innovación tradicional, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es de que a nosotros, es decir, a ustedes y a mí, no se nos puede ocurrir una idea que nosotros no conozcamos. ¿Sí me dejo entender? Entonces, ustedes tienen un nivel de conocimiento limitado. Yo tengo un nivel de conocimiento limitado. Entonces, nos juntamos y de repente se expande un poquito nuestro margen de conocimiento, pero si, por ejemplo, quisiéramos hablar de una innovación orientada a un producto que no hemos procesado nunca, ni lo hemos visto, ni ustedes ni yo, no podríamos. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento. La innovación abierta termina con ese mito porque justamente te permite pedir referencias, ¿sí?, a todos los interesados que tú consideres e incorporarlos al proyecto para que puedas generar un proyecto, digamos, más viable con muchos puntos de vista y todos los que sean necesarios. Pero bueno, estamos en una innovación tradicional, primero hay que aprender esto para poder hacer lo otro. ¿De acuerdo? Entonces, como primer paso, hemos identificado las oportunidades, que son las nuevas ideas. Bueno, eso ya lo hemos hecho con el Design Thinking. Muy bien, con todo ello. Hemos establecido filtros de ideas, si ustedes se dan cuenta, de izquierda a derecha. Y después de ese filtro de ideas, hemos desarrollado algunos conceptos, hemos ido plasmando, desarrollando mejor nuestra idea, hemos ido filtrando los conceptos también para poder, digamos, llegar a ideas más concretas. Y luego hemos evaluado el modelo de negocios, ¿no? Para ver si es que efectivamente pues, se podría tener un filtro de factibilidad comercial. Es decir, que vamos a tener quien nos pueda comprar, ¿no? Importante. Por eso hemos tenido que evaluar el modelo de negocio y ya lo hemos evaluado. Cada uno de los equipos tiene su proyecto, su modelo definido, ¿sí? Eso es lo que teóricamente deberían tener hasta este momento. Y nosotros ya estamos atravesando esta etapa de desarrollo y avanzando hacia el filtro de la factibilidad técnica. ¿Qué implica la factibilidad técnica? El que ustedes me garanticen que pueden elaborar el producto, ¿sí? Entonces, el desarrollo de la factibilidad técnica es el filtro en el que nos encontramos ahorita y luego procede la prueba y la validación. Es decir, ya elaboraste el producto, entonces testéalo las veces que sea necesario hasta que lo mejores. Y una vez que ya lo tienes, ya empiezas con el lanzamiento y bueno, aquí se puede acoplar otras metodologías para poder hacer de esto un proyecto mucho más viable, ¿no? Pero eso no lo vamos a ver, simplemente vamos a terminar con la prueba y validación. Entonces, hemos avanzado, miren, muchísimo realmente si es que nos ponemos a pensar en el ciclo de la innovación. Sin embargo, estamos en una etapa crítica, ¿sí? Estamos en una etapa crítica y debemos prestarle la atención debida. Bien, dicho esto, entonces tenemos que evaluar la factibilidad técnica, es decir, que ustedes me puedan garantizar que pueden elaborar el producto. Es algo muy importante. Para ello necesitan utilizar un flujograma base, es lo que ya les mencioné hace rato. Aquí estoy poniendo un flujograma base de una planta de fideos balanceados. O sea, no tiene nada que ver con ustedes, nada que ver con ninguno de los otros ciclos de sus compañeros. ¿Por qué? Porque quiero usar esto como ejemplo. ¿Sí? Quiero usar esto como ejemplo. Ustedes en su propio flujograma van a tener que realizar este procedimiento. ¿Sí? Y como primer punto, ¿sí?, debemos definir cuáles son los tipos o cuáles son los cambios que yo le puedo hacer a este flujograma para poder decir que estoy haciendo una innovación.
¿sí? Definitivamente necesitamos un flujograma base, pero sobre eso necesitamos también hacer algunos cambios, porque si procesamos nada más lo que dice el flujograma, no estamos innovando, estamos operando un flujograma, ¿no? Operando un proceso. Bien, entonces tenemos una primera opción que se le conoce como sustitución parcial. ¿Qué implica esto? Miren, antes de explicarles, les voy a leer el flujograma para que ustedes me entiendan, ¿no? Primero, se hace una recepción de materias primas. En el caso de este producto o de esta línea, se tiene tres materias primas con las que se trabajan para obtener el producto de fideos. La primera es pues harina de soya, ¿sí? Lo segundo es harina de carne y lo tercero es sales, insumos, etcétera, ¿no? Bueno, así lo han puesto este flujograma, ¿sí? Y luego prosigue ya cada una de las operaciones. Entonces, la sustitución parcial, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que en cualquiera de los puntos número 1, coloreados con rojo, nosotros podríamos cambiar un porcentaje de ese componente. Digamos, eh, vamos con la harina de soya aquí, ¿no? Nosotros tenemos en la fórmula para este flujograma, por ejemplo, encontramos que la harina de soya representa el 50% de toda la harina que se utiliza para el fideo. Ok, entonces de ese 50% yo extraigo la mitad, por ejemplo, y lo reemplazo por otra harina. Digamos que si yo tenía 10 kilos de materia prima para poder procesar, en general, y la harina de soya son 5 kilos, yo puedo decir que voy a tomar 2,5 kilos de esa harina de soya y lo voy a reemplazar por 2,5 kilos de repente de harina de chocho. ¿Ok? Eso es una sustitución parcial. ¿Qué porcentaje se maneja? Esto me gustaría que lo anoten. ¿Sí? Como la sustitución parcial no discrimina entre materias primas o insumos, entonces la sustitución se puede hacer desde un 5% hasta un 50%. ¿Sí? Repito, desde un 5% hasta un 50%. ¿Por qué no se reemplaza todo? Bueno, es que esa es otra opción. ¿Sí? También se puede reemplazar todo. Pero como primera opción, en sustitución parcial de 5% a 50%, por favor. ¿Ya? Entonces cualquiera de los componentes los pueden sustituir. La segunda opción es lo que les mencionaba, la sustitución total. Es decir, que en esos mismos puntos yo quite totalmente, por ejemplo, la harina de soya y le pongo totalmente harina de chocho. Ya no va en la fórmula harina de soya. ¿Ok? Eso es una sustitución total. ¿Sí? Eso es una sustitución total. Ahora, ¿qué necesitamos saber o qué necesitamos considerar para nosotros decir voy a optar por una sustitución parcial o por una sustitución total? Pues básicamente hay dos cosas que nosotros debemos realizar. Lo primero es un diseño experimental. ¿Qué es un diseño experimental? Eh, Decir, por ejemplo, ok, quiero hacer una sustitución parcial o total, no sé cuánto. Entonces voy a hacer un experimento, ¿sí? En donde sustituye el 5% de la harina. Otro en donde sustituya el 20%, otro en donde sustituye el 40%, otro donde sustituye el 50%, otro en donde sustituya toda la harina, ¿de acuerdo? Hacer la cantidad de tratamientos que sean necesarios, de acuerdo a diseños estadísticos, obviamente. Lo ideal es que sean estadísticos, pero realmente es que también se puede hacer ensayos intuitivos, ¿no? Lo que se conoce como ensayo y error. También se puede hacer eso. De hecho, lo que ustedes van a hacer probablemente sea ensayo y error. Es decir, haces esta fórmula, ves qué tan estable está, si no está bueno, o si está que se desmorona, o si no te salió, o si se cortó. Bueno,
intentas con esta otra fórmula y así sucesivamente. Pero mi consejo es de que evaluemos mejor un diseño experimental, porque el diseño experimental te permite preparar poquito de cada uno y tener varios tratamientos y que tú puedas decir cuál es el mejor. Después de eso, lo que tendrías que hacer es lo mismo, pero con más cantidad y mostrarle a tu cliente o a la persona de la que has obtenido la retroalimentación o a tu grupo de interés o a la persona que tenía la necesidad para la cual tú estás diseñando, tendrías que mostrarle para que pruebe y evalúe efectivamente cuál es la mejor opción. Entonces, ¿cómo se decide si es sustitución total o parcial? De esa manera, con un diseño experimental. Y lo segundo que debemos considerar para poder definir esto es la estabilidad. Bueno, ya se lo habías mencionado también, ¿no? La estabilidad es muy importante. Nosotros no podemos, por ejemplo, decir, ok, voy a hacer, bueno, se los comento en caso de los panes, por ejemplo, ¿no? He visto muchos estudiantes que dicen, voy a hacer un producto que sea pan de yuca, por ejemplo, ¿no? Y si ustedes hacen una sustitución de la harina de trigo por harina de yuca, les va a salir una cachanga. No les va a salir el pan porque la yuca no tiene gluten, ¿no? Entonces, no pueden ahí hacer una sustitución total. Necesitan hacer una sustitución parcial. Es decir, reemplazar un porcentaje, de repente un 25% de la harina de trigo convencional y ponerle harina de yuca, ¿sí? Entonces, la estabilidad del producto influye muchísimo. Cuando ustedes elaboren 10 tratamientos, se van a dar cuenta que los 10 no son estables. Van a encontrar algunos que ni siquiera han llegado a ser un producto terminado, ¿no? Están como un mamarracho. Pero es parte de la experimentación, pues, jóvenes, ¿no? Entonces, esas son las dos opciones que tenemos en cuanto a la fórmula, ¿no? Y luego tenemos también una opción de mejora de procesos en donde, por ejemplo, yo puedo decir que en esta etapa se me ocurre cambiar las operaciones del lugar, ¿no? Para tener un mejor rendimiento, qué sé yo. Eso también se considera. O yo puedo hacer una reingeniería del proceso en donde cojo desde la recepción hasta el almacenamiento y todo lo cambio, lo reemplazo, ¿no? Esto está muy ligado, por ejemplo, a lo que les mencionaba, ¿no? De la atomización con la liofilización, ¿no? El fin es obtener el producto café instantáneo, pero el proceso completo cambia, se hace una reingeniería. Entonces son opciones que se podrían tener. Siendo totalmente honestos, dudo mucho que ustedes hayan planteado un proyecto que esté enfocado en el punto 3 y 4. Ustedes probablemente, podría casi asegurarlo, que han escogido algún tipo de innovación que pueda encajar en la primera o segunda opción, que es la sustitución parcial o total. Entonces, siendo así, jóvenes, siendo así, esas son sus opciones, ¿de acuerdo? Entonces, eh, de aquí no tienen que sacar un entregable ni nada. Simplemente yo les doy esta información, les menciono esta información para que ustedes hagan sus pruebas en el producto, ¿sí? Y para que puedan tener, pues, digamos, una mayor lucidez en cuanto a generar las fórmulas. Eh, Recomiendo también para los equipos que deseen ingresar a Google Académico y buscar sobre proyectos que tengan sustituciones, para proyectos que tengan diseños de mezclas, por ejemplo. Sí, lo voy a escribir acá en el chat. Sí, diseños factoriales, sustituciones, diseños de mezclas. ¿Sí? Ese tipo de experimentos ya tienen un respaldo estadístico, ¿no? O sea, no son ensayo y error, ya tienen un respaldo. Mi consejo sería de repente que prueben con el diseño de mezclas, que es un diseño bastante interesante. Pero para ello, pues ya libremente, cada equipo está en la libertad y potestad de poder buscar eso y obtener la mejor fórmula para su producto. ¿Eso lo tienen que presentar? No. Lo que sí van a tener que presentar es el producto. Entonces yo tengo que poder verlo, ¿de acuerdo? De hecho, la siguiente semana
el día, si no me equivoco, bueno, hay un cronograma de recuperación, ¿verdad? Ya que hemos tenido pues todos estos días en feriado, bueno, feriados obligados prácticamente. A ver, la siguiente semana, el día lunes, les voy a explicar la plantilla del informe y el día martes vamos a hacer la sesión 14 que corresponde a la entrevista que ustedes me van a realizar a mí, ¿ok? Ya les estoy adelantando eh, un poco de los contenidos que vienen aquí adelante, ¿ok? Entonces, ustedes me van a realizar una entrevista y en esa entrevista me tienen que mostrar su producto, ¿de acuerdo? Ya se los voy diciendo. Ok, ahora, en herramientas de testing, nosotros vamos a tener tres grandes herramientas, de hecho tenemos más, pero considero que las más usadas son tres, ¿no? La primera es lo que conocemos nosotros como panel sensorial, ¿sí? Los paneles sensoriales, o mal llamadas degustaciones, ¿sí? En realidad nos sirven para obtener información importante respecto a algún componente o algunos componentes que nosotros queramos conocer del producto mismo, ¿sí? Es muy usado para evaluar sabores, todo lo que es organoléptico, ¿no? Por eso es panel sensorial. Sin embargo, si tú tienes pues una etiqueta, un envase y lo presentas en el panel sensorial, pues, o sea, no sería lo ideal, pero porque hay otra forma para evaluar eso, pero tampoco es que saldría de las competencias de un panel sensorial, ¿ok? Puede estar. Entonces, hay dos tipos de paneles. Hay uno que es el panel entrenado y otro que es el panel no entrenado. Un panel entrenado son gente especialista que ha estudiado cómo poder captar múltiples aromas, sabores, colores en los productos que están catando. La famosa cata es el panel entrenado, ¿no? En Perú hay muy pocos catadores, ¿no? Porque de hecho estudiar eso es carísimo también. Pero eh, lo bueno es que, bueno, por no haber este tema, no van a usar ustedes esta fórmula, ¿no? Se los menciono igual. Si son catadores entrenados, pues 8 a 12 panelistas es más que suficiente. Pero si ustedes hacen una degustación masiva, ¿sí? Pueden usar paneles no entrenados, es decir, gente como silvestre que sea consumidor habitual nada más de ese tipo de productos, y pueden usar entre 40 y 120 panelistas, perdón. ¿De acuerdo? ¿Qué se evalúa normalmente en los paneles sensoriales? Pues atributos como el color, el olor, sabor, la consistencia, ¿no? Entre otras cosas, pero principalmente es eso, ¿no? Esta herramienta, por temas de pandemia, no la van a poder utilizar, pero se las dejo ahí, ¿ok? La segunda herramienta, que es más práctica ya para prototipos y productos terminados, ¿sí? No solamente para sabores, sino para el producto en general, es el focus group. Es una técnica de marketing muy importante porque convocas entre 8 a 10 participantes que son o especialistas en el tema o consumidores habituales de ese producto. Entonces, si tú tienes un yogur, por ejemplo, te puedes invitar a dos CEOs de fábricas de yogur, por ejemplo, a dos jefes de producción de fábricas de yogur y otros 6 consumidores habituales de yogur. Y todos los mezclas en una sala, les das el producto, les muestras y les pides su opinión. Ellos no escriben nada, simplemente todos conversan, ¿no? Y te dan muchísimo feedback para poder mejorar tus productos. Todo esto se graba, ¿no? Y después se transcribe, ¿no? Porque en realidad esto es como si fuera, pues, una mesa redonda en donde todos opinan de lo que se les está mostrando. ¿De acuerdo? Es muy interesante, muy sencillo de hacer también, pero lo difícil es la convocatoria, ¿no? Porque como son usuarios y expertos comprobados, hay que hacerles un seguimiento. Lamentablemente esta herramienta tampoco la vamos a poder usar por temas de pandemia y bueno, pues tendremos que optar por la tercera y última herramienta, que no es más que la entrevista a profundidad, ¿no?
aquí se trata también de entrevistar o a consumidores habituales o a expertos, pero de manera individual, uno a uno, ¿cierto? Necesitamos solamente 4 a 6 entrevistas. Y bueno, tranquilamente podría, si son 4 o 5 integrantes en un grupo, cada uno de los integrantes del grupo podría entrevistar a alguien de su familia, ¿no? Y tendrían tranquilamente la información, aparte de la entrevista que me van a hacer a mí. Entonces, se adapta perfecto al panorama de trabajo que nosotros estamos viendo en este momento y no es necesario que ustedes salgan de su casa para poder hacer este trabajo, así que todo está muy bien. Ahora, les voy a dar algunas pautas para la entrevista. ¿Cómo realizar una entrevista? Bueno, debe seguir esta gráfica, ¿no? Primero ustedes se deben presentar el proyecto, deben generar una especie de relación con la persona que están entrevistando, preguntarle cómo está, etcétera, pero obviamente sin cansarla también, solamente 1 o 2 preguntas al respecto de cómo se siente el día de hoy, etcétera, ¿no? Y luego empezar a mostrar el producto y con esa muestra del producto ir anotando. Anotando es un término subjetivo en este aspecto, o en realidad lo que ustedes están haciendo es grabar con una grabadora, ¿sí? De su celular probablemente, todo lo que va diciendo el entrevistado, ¿no? Le preguntas, oye, ¿y qué tal te parece mi producto? ¿Qué sientes cuando ves mi producto? O alguna vez has visto un producto similar a este, o qué situaciones has podido vivir parecidas a las que estás viviendo ahorita con este producto. Entonces, haces muchas preguntas, recoges información, ¿sí? La entrevista no debe durar más de 10 o 15 minutos, luego agradece y cierra, ¿no? Y eso es la entrevista básicamente que se va a hacer. Ahora, aquí hay un ejemplo, por ejemplo. A ver, a ver. Primero empieza con la construcción de un report, que es una presentación, ¿sí? Donde dice, por ejemplo, hola, estamos trabajando en un taller de diseño del producto, ¿no? Y bueno, queremos entrevistarte, podemos entrevistarte, nos regalarías unos minutos, etcétera. Y bueno, ahí haces preguntas como cómo le va el día de hoy, me podría platicar sobre su experiencia con el consumo de yogur, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Luego buscas algunas historias, me puedes contar, me puedes platicar cuál fue lo mejor, lo peor, puedes contarme algo acerca de esto. Eso ya queda de ustedes. Y bueno, deben tratar de evocar sentimientos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué dices eso? ¿Podrías contarme más al respecto? ¿O cómo te sentiste cuando viste mi producto, etcétera? ¿O qué mejoras le haría? Esa es la pregunta más importante. Al final, al último, preguntar qué mejora le harías a mi producto, ¿no? ¿O qué te gustaría que tuviera mi producto para que sea más agradable a ti? De lo que se trata, jóvenes, es de simular lo que nosotros estamos viendo en pantalla. Es un abuelito contando historias a sus nietos. Si ustedes se acuerdan de ese momento, van a poder hacer una buena entrevista. El abuelito es el entrevistado, por ende, los nietos escuchan, ¿sí? En este caso, ustedes hacen las preguntas y deben dejar al entrevistado que hable nada más, todo lo que pueda. Y con eso, pues obviamente tienen la grabadora a la mano, están capturando toda esa información y ya luego la transcriben. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, esta herramienta de testing, que es la entrevista, y que aquí les estoy dejando un ejemplo, deben ustedes, jóvenes, deben ustedes a la brevedad posible, si es posible antes del viernes sería mucho mejor, generar un borrador de la entrevista que me van a hacer a mí, ¿ok? A mí me tienen que entrevistar como si yo fuera su cliente o su usuario. Y el día martes me van a entrevistar. Por eso les decía, hasta el viernes o sábado máximo tal vez pueden enviarme sus bocetos cada equipo de entrevista, ¿sí? Cada equipo me manda sus bocetos y yo lo que voy a hacer es leerlos en un Word, puede ser una cara, máximo dos,
leerlos y darles retroalimentación para que mejoren las preguntas tal vez en algunos aspectos y estén listos para hacerme la entrevista el día martes, ¿ok? El día martes. Entonces, ¿qué más deben saber sobre esto? Lo que deben saber sobre esto es que para el día martes también ustedes deben tener listo su prototipo, tanto el producto como el envase o el empaque y la etiqueta y la marca y todo lo que tengan. ¿De acuerdo? Todo lo que tengan. Deben tenerlo listo, por favor, ¿sí? Porque el procedimiento de trabajo es básicamente el equipo uno, por ejemplo, se conecta, uno de los integrantes, el que tenga el prototipo, enciende su cámara, todos vemos el prototipo y el producto, apagan su cámara y proceden ya con la entrevista. Respecto, obviamente, a lo que yo he visto, les voy a responder. Si no presentan el prototipo, yo no les puedo responder nada. Y recordarles también que esta entrevista que va a ser la próxima semana para ustedes es calificada, ¿sí? Es la presentación oficial del prototipo que ustedes están haciendo. Si no se presentan, se van a quedar sin nota de prototipo, ¿ok? Tienen que presentar su prototipo y obviamente días antes su esquema de entrevista, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Profesor, Sí, te escucho, Harley. profesor, también pudiera los grupos de los alumnos que pertenece a cada grupo puede también participar, también como por ejemplo todos bien vestidos, al mismo tiempo también bien aseados y también podemos prender la cámara los integrantes del grupo como también para poder prender la cámara y estar más conformable, puede ser. Herli, yo recomiendo de que en esa entrevista la prioridad va a ser ver el prototipo, no los voy a enfocar a ustedes, pero que ya todavía no les digo, pero la semana 17, que es dentro de 2 semanas, ahí sí van a tener que estar todos bien uniformados, ¿ya? Todos bien bañaditos, bien uniformados, porque ahí sí van a prender su cámara, porque ya es la presentación final de su proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí. Ahorita todavía no es necesario. Tenemos que recoger información sobre el prototipo, ¿de acuerdo? Yo les voy a dar retroalimentación y la siguiente semana, que es la semana 16, también van a presentar el prototipo modificado junto con el formato de proyecto que les estoy dando, ¿sí? Que de hecho les voy a pasar, o no sé si ya se los pasé, si no se los he pasado, ahorita se los paso terminando la clase, ¿ya? En donde básicamente ustedes lo que tienen que hacer es completar todo lo que han hecho hasta ahorita en sus entregables, pasarlo al formato en Word, ¿sí? Porque básicamente los puntos que aparecen ahí en ese formato son los que aparecen en el Word, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente de aquí, después de esta sesión, de lo que se trata es de revisar prototipo e informe, prototipo, informe, prototipo, informe. En eso nos vamos a centrar hasta que acabe el curso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a realizar como trabajo. Ahora, canalizando el feedback, dice, esta imagen simplemente le he puesto para que ustedes entiendan qué es lo que hemos hecho. ¿Ok? Hemos hecho Design Thinking, ¿sí? Hemos llegado ya a tener una idea, y lo que estamos haciendo ahora es seguir las bases de Lean Startup. ¿Qué nos dice Lean Startup? Bueno, aquí está. Listo. Lean Startup nos dice, construye el producto mínimo viable, que en este caso para ustedes aún es el prototipo. Luego lo pruebas en el mercado, que es medir, y luego aprendes de eso. Obviamente tienes que hacer cambios. ¿En función a qué? En función a lo que recojas en tus entrevistas, pues mostrando tu prototipo. ¿De acuerdo? Mejoras eso y nuevamente vuelves a construir el producto mínimo viable. En el caso de nosotros, por cuestiones de tiempo, solamente le vamos a dar una vuelta a este ciclo, ¿sí? Es decir, construyen el prototipo, lo prueban en el mercado, que en este caso sería con la entrevista,
y hacen los cambios que yo les voy a decir, y luego vuelven a construir el prototipo ya con los cambios hechos. Ahí acaba todo para nosotros. Pero saben ustedes que lo ideal es que este ciclo itere muchas veces, ¿no? Se haga unas 20, 30 veces a veces, para poder llegar a tener un prototipo bien, bien refinadito, ¿sí? Nosotros lo vamos a hacer una vez porque esto es un curso, es para fines académicos, ¿no? Pero ya en el tiempo podremos ir mejorando un poco más los proyectos. Aprovecho este momento para comunicarles de que la semana 17, específicamente el día 31 de julio, ¿sí? 31 de julio, que es sábado, es el plazo máximo para que ustedes envíen sus últimos entregables. ¿Cuáles son sus últimos entregables? El informe final y recuerdan que les dije que se iba pues a tener la opción de presentar una exposición o de grabar un video. Bueno, por consenso y para hacerlo un poco más dinámico esto, a todos les estoy pidiendo que graben un video de 5 minutos con el resumen de su proyecto. Este video de 5 minutos se va a llamar pitch, ¿ok? En innovación se le conoce como pitch a los resúmenes ejecutivos grabados que se presentan normalmente para captar algún tipo de capital, ¿ok? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es presentar un pitch de 5 minutos en donde debe aparecer absolutamente todo lo que han hecho. Obviamente ese pitch debe tener una estructura, tiene una estructura en sí, eh, que podrían ustedes consultar tranquilamente pues en las redes sociales o en YouTube. Hay mucha información sobre estos pitches. El fondo de esto es que se presente el pitch hasta el 31 de julio y de todos los pitches que ustedes presenten, un jurado evaluador, que probablemente sean sus docentes, van a seleccionar los 2 mejores proyectos de cada promoción. Los 2 mejores proyectos de industrias alimentarias 1, 3 y 5. Esos 2 mejores proyectos pasan a la etapa final. Los que no pasaran a la etapa final no hay ningún problema. Igual van a tener su nota por lo que han trabajado. Pero los mejores proyectos pasan a la etapa final a competir contra sus demás compañeros en un evento público el día 7, si no me equivoco, o es 8. A ver, un momento. Un momentito. Sí, el día 7 de agosto, ¿sí? Es la final del Startup Virú, ¿de acuerdo? Entonces, los 2 mejores proyectos de cada uno de los ciclos van a concursar ahí. Todos los que pasen a la final van a tener un certificado como finalistas, pero el grupo ganador va a recibir un premio monetario que esperemos pues pueda motivar a que puedan seguir trabajando con su proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería comentar. Todavía el monto, el premio y eso todavía no se ha definido, pero lo que sí deben saber es que va a haber esa oportunidad, aparte de que se va a transmitir en vivo por las redes sociales la final del Startup Bureau. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Eso es lo que les quería comentar y de paso motivarlos a que puedan trabajar bien sus proyectos. Respecto a la presentación, eh, o bien esta fecha, ¿ya? Porque esta fecha está desactualizada, no contaba con los feriados que hemos tenido, ¿de acuerdo? Vamos quedando fechas, vamos quedando fechas, ¿de acuerdo? A ver, aquí tengo mi calendario, por favor, señorita Flavia. Bueno, usted creo que ya tiene conocimiento de lo que estoy mencionando, ¿cierto? Hola, Flavia. Creo que no me escucha. Bueno. A ver, jóvenes, hoy estamos martes 13, interesante. ¿Listo? El lunes 19 vamos a tener clase nosotros, ahí les voy a mostrar el formato de proyecto, pero de hecho yo se los voy a enviar
el día de hoy nada más, formato de proyecto. Ya el día 19 lo explicaré, pero ustedes con lo que les voy a enviar el día de hoy tranquilamente ya pudieran ir llenando, ¿sí? Ya podrían ir llenando su proyecto. Flavia, te escucho. ¿Me escucha, profesor? Sí te escucho. Disculpe, he estado teniendo problemas con mi celular y con la aplicación porque se me paraliza. Ah, ok. Ok. No te Hablando se preocupes. me entra en negro, pero sí, sí, que sí. Ok, listo, no te preocupes. Les decía que el día lunes 19, tal como está en el cronograma, se va a tomar las horas del día lunes para explicar el formato de proyecto, el informe final. El día 20 será la entrevista que ustedes me van a hacer, ¿no? Y el día 26 y 27 básicamente va a ser para revisar el informe y el pitch, ¿sí? Básicamente eso. Ahora, quería mencionarles también, ¿sí?